Hablar de industria en el País Vasco supone remontarnos a los lejanos tiempos de las ferrerías, evocar el mundo artesanal de los maestros armeros y escuchar el sonido de las primitivas máquinas herramienta. Pero una vez superada la crisis que afectó directamente a la actividad siderúrgica, Euskadi se ha lanzado de lleno a la conquista del mercado de las nuevas tecnologías. Nuestro próximo reportaje describe el largo camino recorrido por un pueblo que sigue compitiendo en Europa con la calidad como principal seña de identidad. Sí, una vez un país en el que el viento y el agua de los ríos servían para fabricar hierro, un lugar cuyos inmensos recursos naturales contribuyeron a paliar la escasez agrícola, un pueblo duro como el metal más duro que supo extraer como nadie el mineral de las minas, edificar los imponentes altos hornos y construir los grandes barcos. Hoy, los vascos aún continúan buscando afanosamente su propio espacio industrial entre la incierta maraña de las nuevas tecnologías. Y sin embargo, saben muy bien que el futuro comenzó ayer. La historia industrial de Euskadi nace aquí, al calor sofocante de las brasas de las antiguas ferrerías hidráulicas. El mineral y el carbón vegetal, derivado de la madera de nuestros bosques, sirven para elaborar el hierro con el que posteriormente se fabricarán armas y aperos de labranza. Tal fue su importancia que durante el siglo XVI coexistieron en Vizcaya y Guipúzcoa hasta 300 ferrerías. La última de ellas cerró sus puertas en 1880. Concluía así un modo de vida irrepetible. Hubo que pensar en otra cosa aparte del campo y del pastoreo para poder vivir. Entonces, pues, el hambre parece que mueve el ingenio, ¿no? Y entonces, pues, se dedicaron ya un poco al ver que en los montes había minerales y tal, y eso, pues, a conseguir, pues, alguno pensó en conseguir hierro, en hacer esto, y primero, antes de bajar aquí, además, conseguían el hierro en los montes ya, Si se anda por la zona esa, se ve que hay mucha escoria y todo eso. Primero conseguían en los montes, a base de aire, haciendo unos hornos, y eso parece que no era suficiente, y luego ya vieron la energía del agua, pensaron en la energía del agua y ya se bajaron a las orillas de los ríos ya, a hacer el trabajo ese, de ferrón. Pero la escasez de materia prima, acaecida como consecuencia directa de la sobreexplotación forestal, dio paso a una crisis de grandes proporciones, agravada además por una incipiente revolución industrial que comenzaba a despuntar en Europa. Viajando a través del tiempo, comprobamos que en nuestra tierra aún existen armeros que continúan trabajando en sus viejos talleres de forma tradicional. Todavía ahora, el mimo con el que esculpen sus piezas nos hace evocar épocas pasadas en las que estos maestros se erigieron en los auténticos precursores del sector de la máquina herramienta. Así como en un taller de escopeta de serie, las escopetas, digamos, son prácticamente iguales, por decirlo de alguna manera. Aquí la escopeta, al ser totalmente artesanal, está muy personalizada. O sea, digamos que nosotros hacemos aquello que quiere el cliente. Son gente bastante caprichosa que no solamente va buscando la escopeta, el arma de caza, sino que va buscando un poco la escopeta o la joya, por decirlo de alguna manera, que se distinga sobre las demás. Las primeras máquinas herramienta se construyeron en el País Vasco a finales del siglo XIX. En Elgoibar, considerada la capital histórica de este importante sector, se alza el único museo temático existente en España dedicado a esta peculiar actividad. En este taller de mecanizado, réplica exacta de una primitiva nave industrial, aún podemos escuchar el balbuceante lenguaje de la primera generación de tornos, fresadoras, taladradoras y mandrinadoras. Son los primeros ingenios, los antecesores naturales de la actual robótica. El origen del sector de la máquina herramienta se constituye pues con, vamos a decir, oficiales armeros, ¿no? Ten en cuenta que esta comarca era muy conocida por la fabricación de armas de fuego de todo tipo, y luego de ahí pues esos profesionales que se habían formado en ese sector empiezan a hacer el mantenimiento de empresas importantes que había en la comarca, en la zona de Eibar y en Elgoibar, y de ahí pues primero con la reparación y luego pues poco a poco pues, se instalan en bajos de edificios del Elgoibar, sobre todo con talleres pequeños y hacer máquinas de pequeñas dimensiones. En Gallarta, Vizcaya, descubrimos emocionados los últimos vestigios de una actividad casi ignorada, la minería. El gran capital de la provincia y sobre todo las compañías británicas inician la explotación masiva del mineral hacia 1850.
12 años después, la irrupción del sistema Bessemer posibilita el tratamiento de minerales no fosforosos y dispara la demanda más allá de nuestras fronteras. Pero los tiempos bollantes pasaron a mejor vida. Todo aquí sugiere abandono. La vieja maquinaria, recuperada a duras penas, se agolpa a la intemperie, aguardando el día en que pase a formar parte del patrimonio del futuro museo minero de la localidad. A tan solo unos cuantos kilómetros de distancia, en el hermoso paraje de la Arboleda, combaten la carcoma y el olvido las desvencijadas casuchas en las que malvivían hacinados los mineros junto a su numerosa prole. Las exiguas dimensiones de estas chabolas nos hablan sin rodeos de la explotación del hombre por el hombre y del porqué de las huelgas históricas que convulsionaron los cimientos políticos de España. Derechos humanos y dignidad laboral fueron entonces una sola aspiración. La vida era una supervivencia, venían, se hinchaban a trabajar, estaban todo el día rompiendo piedra y cargando, mojado, llovería, nevando, con sol, como fuere. Si querían ganar el jornal, si perdían, pues no había jornal, ¿no? Iban a los barracones o a las casas, que los barracones y las casas los hemos conocido, no con el nombre de barracones, sino con el nombre de albergues, y aún viven algunos que estaban en los albergues. Y a las casas pagaban 1 real o 2 reales por el hospedaje, una peseta, de la casa fríos, mojados, sin calor, mal alimentados, a otro día otra vez al trabajo. Y eso era una supervivencia tipo animal. Los albores de la siderurgia vasca se remontan a 1843, año en el que se levantan los primeros 3 altos hornos en Santa Ana de Bolueta. Poco a poco, la Vizcaya minera se va transformando en una región industrial de primera magnitud. La ría se configura como el núcleo siderúrgico más importante del Estado. El 26 de junio de 1901, y previa fusión de varias empresas del sector, nace oficialmente la mítica Sociedad Altos Hornos de Vizcaya. Despega así la metalurgia de transformación y de forma paralela la banca vasca propiamente dicha, con un objetivo evidente: ofrecer créditos suficientes capaces de respaldar con garantías las enormes inversiones previstas. Pero lo que fue el principal motor industrial del país es, en la actualidad, tan solo un recuerdo amargo. 1995 es el año fatídico en el que el legendario horno María Ángeles deglute el último coc antes de ser apagado para siempre. La margen izquierda del Nervión es ahora una especie de gran almacén de chatarra que los expertos en patrimonio industrial tratan de salvaguardar de la voracidad especulativa de las administraciones públicas. Durante estos 10 años lo que se ha hecho es instar, asesorar incentivar a la conservación de elementos, pues por recordar algunos, pues tenemos el caso de aquellos relacionados con la siderurgia de la margen izquierda, el horno alto número 1, este edificio que tenemos aquí, la bombeadera de Loreta, la casa de bombas de Euskalduna. En este paseo sentimental por nuestra industria no podían faltar compañías tan inolvidables como Astilleros del Nervión, Euskalduna o La Naval, auténticos referentes de la construcción de buques de gran tonelaje. Y aunque estas dos últimas empresas fueron el santo y seña del sector, no podemos olvidar factorías más modestas pero igualmente ejemplares como Ruiz de Velasco, Celaya, Cadagua o Marítima Axpe. Solo la crisis surgida en 1973, la propia reconversión industrial y el encarecimiento de la energía les abocó a una paulatina desaparición paralela al desmantelamiento siderúrgico. No son deportistas profesionales, ni siquiera un grupo de amigos disfrutando de su tiempo libre. Aunque parezca mentira, se trata de asalariados de la empresa guipuzcoana Copreci, poniendo en práctica en un gimnasio habilitado en el seno de la propia empresa las nuevas teorías ergonómicas dirigidas a eliminar la tensión y las malas posturas producidas por el trabajo en cadena. Las nuevas costumbres laborales contrastan con las precarias condiciones que padecían nuestros antecesores. Pero las conquistas sindicales alcanzadas por la clase trabajadora a lo largo de los años no hubieran sido posibles sin la evolución positiva del empresariado vasco y de su innegable afán emprendedor. El empresario vasco se ha significado siempre por ser un hombre emprendedor, normalmente en un porcentaje altísimo, extraído casi de la nada, en muchos casos empezando a trabajar por cuenta ajena y en un momento determinado da el salto y se establece por cuenta propia, ¿no? En un porcentaje altísimo, y de hecho tenemos que la gran mayoría
de las empresas de nuestro país es fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, ¿no? El siglo XXI será sin duda apasionante para el País Vasco. Nuevos retos y nuevas formas de interpretar la industria ya cabalgan a lomos de las tecnologías de última hora. Calidad total, competitividad son los términos ineludibles de la apasionante sociedad digital. En un mundo cada vez más globalizado, el esfuerzo de todos posibilitará el disfrute de mayores niveles de calidad de vida. La tercera revolución industrial es un hecho y la información y el conocimiento son los nuevos conceptos clave. Disciplinas como la microelectrónica, las telecomunicaciones y la biotecnología conforman el principal haber del hombre del nuevo milenio. Es imposible entender la denominada sociedad de la información sin el despegue previo de las tecnologías punteras. Internet, televisión por cable y telefonía, intercomunicación al fin y al cabo en la que las oportunidades de negocio surgen continuamente. De ahí nuestra confianza, porque mañana, como ayer, el reto se sigue llamando Euskadi.